Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa en el que vamos a comenzar mirando al futuro. Un futuro que nos viene marcado por el comienzo del año 2025. Estamos en pleno enero y empiezan a llegar ya las previsiones de cómo va a ser este año a nivel geopolítico. Hoy queremos hablar de geopolítica en la primera parte del programa y para ello vamos a hacer un vídeo compartido, como ya hemos hecho en otras ocasiones con la plataforma Geopoder. Hoy nos acompaña José Papía, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Encantado de estar hoy en este programa. Hoy además un día, José, en el que vamos a hablar de lo que se avecina de cara al año 2025 en el mundo geopolítico, pero quizás medio en broma, medio en serio, vamos a poner como punto de partida una portada que suele ser habitual para todos los analistas, que es la portada de The Economist, esa revista económica británica que tiene ya tanta tradición y que, bueno, genera siempre a comienzo de cada año unas portadas que son interesantes a la vez de inquietantes. Están viendo ustedes la portada de este año, El mundo más allá de 2025, no lo pronuncio en inglés porque mi pronunciación es horrorosa, seguramente José lo podrá hacer mejor que yo, pero en cualquier caso vemos imágenes de personajes que en el mundo de la geopolítica pues están muy presentes. Tenemos por supuesto en el centro a Donald Trump, que será el nuevo inquilino de la Casa Blanca el próximo 20 de enero, y bueno, otra serie de personajes como Ursula von der Leyen, el propio Zelensky, tenemos también a Xi Jinping, también al que le llaman muchos el zar, ¿no? El nuevo zar ruso, que es Putin, en fin, todos estos personajes acompañados de símbolos que no parecen traer nada bueno, ¿no? Símbolos de guerra, símbolos de vacunas, símbolos de crisis económica, el coche eléctrico que parece que se queda sin batería, símbolos ocultistas como el propio símbolo de Saturno, en fin, una portada, José, inquietante, ¿no? Para comenzar este análisis, más allá de lo serio que vendrá después. Pues sí, la verdad es que sí, que va a ser un año con mucha incertidumbre porque sobre todo se está a la espera, ¿no?, de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, el malvado hombre naranja, pues tome el control de la Casa Blanca. Y a partir de ahí, digamos que muchas de las piezas de ese puzzle que nos están mostrando en la pantalla, pues vamos a poder entenderlas algo mejor, ¿no? Yo creo que la llegada en Hispanoamérica del fenómeno Milei y a nivel global del fenómeno Trump, otra vez a la Casa Blanca, pues nos pone a las fórmulas, digamos, no globalistas, más liberales en lo económico, pues las vuelven a poner de moda. Y desde luego vamos a entrar otra vez en una recuperación probablemente de un paradigma de unipolaridad, en el sentido de que los Estados Unidos van a volver a dominar el tablero, ¿no? Esa es la pregunta que te quiero hacer, José, porque se habla mucho de multipolaridad cuando hablamos de cuestiones internacionales. Hay quien dice que se está formando un bloque, ¿no?, al otro lado del telón de hierro, ¿no?, con los rusos, con los chinos. Hay muchos analistas que hablan de esto. Tú, sin embargo, nos dices que los Estados Unidos van a seguir dominando todo el tablero internacional, por lo menos en este año 2025. Así es. Evidentemente la élite occidental está reconociendo que hay otros actores en el tablero, como tú muy bien dices, pero de ahí a que el mundo BRIC, con los rusos y los chinos a la cabeza, vayan a tomar el control de zonas del mundo, vayan a tener una fuerza extraordinaria que se pueda poner a los norteamericanos liderando el tablero geopolítico, de una cosa a la otra va un mundo, ¿no? De hecho, lo comentábamos en un programa del canal Geopoder, que puede ser que se viva mal con los Estados Unidos de América liderando como policía mundial, pero se viviría todavía peor si dejáramos que las potencias regionales camparan a sus anchas y hicieran lo que les diera la gana, porque normalmente pues no suelen negociar mucho cuando tienen que dirimir conflictos, y tampoco tienen una capacidad de disuasión tremenda que hagan que los de enfrente o los que están alrededor pues no se muevan mucho, ¿no? Lo hemos visto ahora mismo en el conflicto sirio, como los turcos y los israelíes se han puesto a bailar al no haber un inquilino en la Casa Blanca que sea duro. No habría habido lo que ha ocurrido en Siria o no podría haber pasado de la forma que ha pasado, y no digo que los norteamericanos no les hayan ayudado, que sí les han ayudado, pero no habría pasado de la forma que ha pasado, con unos turcos viniéndose arriba y unos israelíes viniéndose arriba, si hubiera un inquilino en la Casa Blanca más fuerte, ¿no? La Pax Americana sigue estando, por lo tanto, en vigor.
Y de hecho es una Pax Americana en la cual la dolorosa ya no la pagan tanto los americanos como ocurría antes, ¿no? Y ese es uno de los principios, aparte de la posible guerra comercial que se está anunciando por parte de los norteamericanos, pero uno de los principios que quiere defender Trump cuando vuelva a la Casa Blanca, ¿no? Es decir, la dolorosa la pagamos entre muchos más, que somos los más fuertes, no nos importa ser los que lideremos, pero la factura la tenemos que pagar entre muchos más, ¿no? Eso mismo va a llevar como corolario a la ralentización de dos conflictos históricos que todo el mundo tiene en la mente. El primero de ellos, cuando hacíamos referencia al de Oriente Medio, lo hemos hablado muchísimas veces en el canal Geopoder, sí, en los programas que hacemos habitualmente, un conflicto que, bueno, se avivó hace ya año y medio, ¿no?, aproximadamente, cuando volvió a avivarse, y luego el segundo, seguramente, José, te estarás refiriendo al de Ucrania, que llevamos ya unos cuantos años con un Exacto. conflicto que lamentablemente se está llevando muchas vidas humanas, ¿no?, que es lo más triste. Y creo que tienes mucha razón cuando hablas de que son conflictos que ya existían y que se han avivado, ¿no? El conflicto ruso-ucraniano a partir del 22, aunque estaba allí latente después de muchísimos años, ya desde el año 2014 como poco. Con el Maidán, el famoso Maidán, del que tanto nos olvidamos. Con el famoso, ¿no?, Maidán, exactamente. Y es muy importante porque mucha gente los considera como eventos discretos que han ocurrido por primera vez, ¿no? Pero el Oriente Medio lleva caliente desde siempre y el conflicto ruso-ucraniano está muy caliente desde el año 2014, ¿no? Yo creo que se va a producir una ralentización todavía mayor, no quiero utilizar la palabra cierre, porque ahora mismo los conflictos no se cierran al 100% como ocurrió en otros momentos de la historia, sino que se va a producir una ralentización y semicierre de estos conflictos, ¿no? Va a quedar ahí una tensión, pero se van a medianamente cerrar en el año 2025. Eso es lo que me atrevo yo a vaticinar, ¿no? Lo cual es una buena noticia, José, porque eso significa que dejaremos de perder vidas humanas, ¿no?, que es una cuestión de la que a veces, cuando hacemos estos análisis geopolíticos, nos olvidamos, ¿no? Detrás de estos conflictos se están perdiendo vidas. Eso es muy importante lo que dices, y también el hecho de que los Estados Unidos de América están poniendo la mirada hacia quien de verdad les puede hacer sombra, que son los chinos en el otro lado. No les puede hacer sombra, le pueden hacer sombrita, pero sí que es cierto que los norteamericanos quieren mover todo el tablero geopolítico a la parte asiática. Y eso es lo que hay. Le quieren dejar los líos ucraniano-rusos a los europeos, los líos de Oriente Medio, generando una suerte de Pax Americana con algunos socios regionales, y ellos centrarse en los negocios en el extremo oriente, que es a lo que les importa ahora, ¿no? Ya que hablas de Europa, José, me interesa mucho saber cuál es la previsión de la Unión Europea para este año 2025 que acaba de comenzar, porque hemos visto complicaciones, sobre todo en la que hasta ahora se ha llamado locomotora europea, que es la Alemania que todos conocemos, ¿no? Una Alemania que, sobre todo a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha empezado a perder mucha competitividad en la industria por el encarecimiento de la energía, pero es que además de este problema tenemos algún otro sobre la mesa que va a dejar a Europa, pues, en una situación complicada, por lo menos. Yo creo que los europeos, en efecto, ahora mismo estamos en una crisis muy importante, ¿no? El sistema cardiovascular europeo, Francia y Alemania, no funciona como tendría que funcionar, con dos potencias que se han quedado ancladas en el siglo XX. El sistema inmunológico, como hemos visto con lo de Ucrania, tampoco es que funcione, ¿no?, con fuerza, y que se aporten recursos, armas, y se pueda ejercer un efecto disuasorio a otras potencias, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido ahora en el Báltico con los finlandeses nos ha chocado y nos ha llamado mucho la atención, porque era la primera vez que un aliado de los Estados Unidos, un país de la Unión Europea, pues se atreviera a actuar de una manera tan dura, digamos, contra Rusia en un momento dado. Se lo merecieran o no se lo merecieran, pero que insisto que fue un paso adelante el que ocurrió el día 25, muy de madrugada de diciembre, cuando los finlandeses se atrevieron a abordar un barco, aunque tuviera la bandera de las Islas Cook, que todo el mundo sabía que era un barco ruso, la bandera rusa ondeaba, detener a 40 agentes
y llevarlos a interrogar a sus aguas territoriales. Por cierto, un evento del que prácticamente no se habló en los medios de comunicación. Sí, no, y nos consta además que es un tema que hay miedo a hablar de él, porque yo creo que ha sido el único momento en el cual pues, ha podido generarse un conflicto que no tiene nada que ver con el tema de Ucrania, que a veces nos preguntan, dicen, ya, pero lo de Ucrania ya lo dais por finiquitado, pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, es que eso no es el conflicto ruso-ucraniano, es otro conflicto, ¿no? Pero bueno, hablábamos de un sistema cardiovascular y un sistema inmunológico en la Unión Europea que no funcionan bien, y una Unión Europea que se tiene que ir dando cuenta de que las meras declaraciones no sirven. Es decir, aquí hay mucha rueda de prensa, mucho anunciar que se está hasta la muerte con un país, o que se quiere ser, antes se quería ser digital y verde, ahora se quiere ser competitivo y seguro, pero para ser competitivo y seguro, como continente, uno tiene que poner pues mucho dinero, tiene que tomar decisiones drásticas, tiene que molestar a algunos, y evidentemente las recetas que han estado de moda durante tantos años, pues claro, no funcionan. La receta de más deuda que nos trae Draghi, la receta de vamos a crear monopolios gigantes en Europa y los europeos, en lugar de guardar el dinero en el banco, que inviertan en la bolsa y aprendan a invertir, pero por supuesto en aquellos gigantes que yo les diga que son los buenos. Pues todo esto son recetas que dan mucho miedo, porque siguen mostrando que la Unión Europea no se ha dado cuenta cómo está el tablero geopolítico internacional, ¿no? Tengo la sensación muchas veces con la Unión Europea, José, que nos hemos creído las películas de Hollywood y que no vamos a las cosas del comer, a las cosas de la realpolitik, ¿no? Porque estamos dando nombres, estamos hablando de países, estamos dejando, por supuesto, a un lado lo que es la parte más moral, si quieren ustedes, porque estamos analizando lo que puede ocurrir. Fuera de las cámaras, lo que realmente hay son mordiscos, mordiscos atroces entre los distintos países. Lo que ocurre en la trastienda es una cosa que habitualmente no se suele ver y que lo que vemos delante nos desfigura mucho lo que ocurre detrás, ¿no? Y por eso, en muchas ocasiones, el común de los mortales no entiende qué está pasando en el tablero internacional. Sí, y cómo esa lucha brutal entre naciones tiene lugar incluso en el seno de organizaciones internacionales donde se supone que se está buscando un interés mutuo de los miembros, ¿no? Como puede ser el caso de la Unión Europea o el caso de la OTAN, ¿no? Esto es lo que hay. Y claro, ante esta situación lo que nos encontramos son con algunas megatendencias bastante preocupantes, ¿no? Se ha producido este año, por ejemplo, en Rumanía, la deslegitimización de elecciones, sencillamente porque no ha ganado el candidato que le gusta a uno. Lo mismo está ocurriendo en Georgia, casi ha ocurrido en Moldavia. Es decir, hay una situación preocupante si la élite occidental se atreve, digamos, sin que los observadores internacionales dicen que se ha liado la marimonena y han manipulado los resultados y demás, pues entrar a cargarse un proceso electoral es algo que no debería estar pasando, ¿no? Lo mismo ocurre con la libertad de expresión, con todo esto de la cancelación, porque parece que hay como modas que se ponen en la mesa, ¿no?, por parte de los medios de comunicación masivos, que yo creo que son uno de los grandes derrotados en el año 2024. Cada vez menos gente se fía de lo que ellos dicen, pero es cierto que los medios de comunicación masivos pues impulsan una serie de... inducen, mejor dicho, una sociopatía en la población, creándoles esos estados psicopáticos temporales, ¿no?, a los ciudadanos, diciéndoles todo el que apoye el Brexit es malo, todo el que no acepte un tratamiento médico es malo, todo el que diga que lo de los rusos y los ucranianos está lleno de grises y hay malos por todos sitios, no buenos y malos, sino malos por todos sitios, pues también no se puede aceptar, ¿no? Yo creo Pero fíjate, José, incluso se está yendo más allá, porque dentro de lo que se ha llamado cultura woke o cultura progresista, ya hay movimientos que están empezando a enfrentarse entre sí. Nosotros, por ejemplo, en este programa en Teledonostia tenemos mucho público LGTBIQ+, y ha habido recientemente en España una polémica bastante importante porque el Partido Socialista ha decidido quitar la Q y el plus de todas esas siglas, ¿no?, del colectivo, por petición de las feministas, ¿no?, porque consideraban que diferenciar un hombre y una mujer era necesario, porque si no, por ejemplo, la ley de violencia de género pues quedaba completamente desdibujada, ¿no? Y vemos cómo incluso dentro de los que hasta ahora eran considerados los buenos, entre comillas, en fin, ya me entienden ustedes a lo que me refiero, ya empieza a haber incluso subdivisiones, ¿no? Sí, así es, estoy completamente de acuerdo contigo, y lo que acaba ocurriendo es que, claro, se han estado lanzando todas estas campañas para manipular a la población.
y llega un momento que estas propias campañas se pueden poner en conflicto consigo mismas, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación de masas ahora mismo pues, han perdido ya cualquier relevancia intelectual importante. Tienen una importancia evidentemente social y sociológica que la van a mantener, pero cada vez más las personas inquietas, las personas disidentes, los que se preguntan las cosas, se dan cuenta que no estaban leyendo periódicos, estaban leyendo pues, una serie de medios sincronizados entre sí, enviando noticias siempre en la misma dirección, y vuelvo a repetirme, induciendo estas psicopatías temporales, estas sociopatías, las cuales uno se siente virtuoso porque odia al que es diferente, odia al que no esté de acuerdo con uno, ¿no? Y esto, fíjate, tiene otra derivada, José, y si me permites vamos a unirlo con el siguiente tema que teníamos que tratar, porque habrá muchos que nos estén viendo que nos digan, bueno, es que están apareciendo una serie de movimientos extremistas que pueden ser peligrosos en algunos países y puede haber un efecto contagio, ¿no? Todos recordamos lo que ocurrió en los años 30 en Alemania, en Italia o incluso en España, ¿no? Pero sin embargo, José, lo cierto es que el coordinar medios de comunicación para dar un mensaje, supuestamente para parar ciertos movimientos, yo creo que lo que está consiguiendo es todo lo contrario, ¿no? Porque en ocasiones, y salvo honrosas excepciones como este medio, me lo vas a permitir que lo diga ya que estoy en él, han estado lanzando mensajes que ya no son creíbles y por lo tanto la gente dice, bueno, pues como tú me estás mintiendo me voy a por el del frente, que a ver si este me dice la verdad, o por lo menos parece que me está diciendo la verdad en alguna cosa, le voto y luego, pues bueno, todos sabemos lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, así es, y de hecho esa batalla se está perdiendo por parte de la élite, en el sentido de que siguen avanzando todas esas posiciones no globalistas, nacionalistas, populistas, llámelas como ustedes quieran, algunos la han llamado la fachosfera, pues bueno, todo eso sigue caminando con muchísima fuerza y va a seguir incrementándose el porcentaje de voto de estas opciones porque hay todavía muchos problemas por resolver. De hecho, yo creo que uno de los grandes cambios que nos trae el año 2025 es que ese tipo de posiciones le han ganado la partida a las posiciones, digamos, más generalistas, esas que se han denominado a sí mismas centristas, que es el término que usan en Francia ahora, pero estas posiciones más centristas, por ejemplo, están aceptando que la inmigración ilegal masiva es algo que no es aceptable ya. No es aceptable para la población. Esto antes era algo de fascistas y ahora mismo, pues viendo lo que están haciendo tantos países europeos, pues nos damos cuenta que esto ya se ha convertido en algo consensuado dentro de la oligarquía occidental al uso, ¿no? Lo que ocurre es que, y volviendo a lo que estábamos hablando antes, es que el propio profesor Merzheimer de la Universidad de Chicago ha dicho que ahora mismo hay una bancarrota moral en Occidente, es decir, se han estado utilizando una serie de recetas, las recetas no han funcionado y ahora mismo estamos en un momento en el cual se están atreviendo a hacer cualquier cosa, incluso cancelar elecciones, cancelar personas, prohibir la libertad de expresión, cuando no la libertad de movimiento, para seguir manteniéndose R que en R en una serie de posturas que no están funcionando, ¿no? Entonces el año 2025 nos va a traer, pues eso, es un año de incertidumbre. Yo creo que va a empezar a haber certidumbre a partir del 20 de enero, cuando llegue el nuevo inquilino de la Casa Blanca. No digo que estemos esperando a papá a que nos organice y a que nos diga qué es lo que tenemos que hacer el resto, pero es que, visto lo visto, es decir, hay gente que es muy aguerrida, pero que tampoco tiene el nivel tecnológico, ni el nivel financiero, ni tiene una población que les siga para que puedan tomar el control del mundo. El caso de los BRICS. Tenemos una Unión Europea enferma, tenemos unos Estados Unidos también enfermos, pero que son los únicos que pueden dar un manotazo en la mesa para que las potencias regionales no se pongan tan alegres y tan agresivas como se suelen poner cuando no se percibe que hay fuerza en Washington. Y bueno, pues todos estos fenómenos se van a juntar y nos van a dejar un año, desde luego, de lo más entretenido. Pues lo seguiremos analizando en geopoder.net, que es la plataforma de la que formas parte, José. Vamos a animar a la gente que nos está viendo a que entre en geopoder.net, que os conozca, que nos conozca, mejor dicho, porque bueno, colaboro con vosotros, y que se anime a escuchar los análisis diarios que se hacen en esta plataforma sobre la actualidad internacional. Hoy hemos compartido un vídeo, nos suele gustar hacerlo a veces con medios de comunicación, y hoy ha tocado Teledonosti y la verdad es que ha sido interesantísimo este análisis, más allá de lo que encontramos en esta portada tan terrorífica con la que hemos empezado, José. Donde, bueno,
The Economist es precisamente uno de esos medios de comunicación, ¿no?, que han quitado tanta credibilidad al verdadero periodismo, ¿no? Y bueno, me vas a permitir, José, que yo reivindique también un poco ese periodismo, ¿no?, de guerrero, que últimamente no aparece tanto, ¿eh? Muchas veces también por miedo, y los periodistas, y aquí en todo el mea culpa, tendemos a autocensurarnos porque a veces es complicado decir alguna que otra verdad. Pues sí, vamos a tener un año de nuevo en el cual, pues bueno, todos vamos a estar mirando qué nos cuentan los medios, pero hay que estar muy atentos para que sepamos distinguir las churras de las merinas, ¿no? Esto es muy importante. Y por supuesto, volver a señalar esto. Ahora mismo la política es siempre geopolítica. No existe ya la política nacional, todo es geopolítica. Los países, incluido España, que solo puede ocuparse de generar el 25 o 30% de su propia legislación, depende de la legislación que se produce en Bruselas, en otro sitio. Con lo cual, ahora toda la política es geopolítica, y por eso existe nuestro canal pues somos un montón de personas inquietas que queremos estar atentos a qué es lo que está ocurriendo en esos lares, porque el bofetón nos viene de vuelta en la tienda de la esquina pasado mañana, ¿no? Pues José, como siempre, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, y espero tenerte aquí en futuros programas en este año 2025 que acaba de comenzar. Cuando queráis, un abrazo muy grande.